Bienvenidos a esta clase número 2. Seguimos con respecto a la parte de memoria. Hay tres cosas que son fundamentales para seguir el ritmo de la memoria, ¿sí? Es decir, necesitaríamos tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, la imaginación. En segundo lugar, la asociación. Y en tercer lugar, la creatividad. Profesor, ¿es importante tener estos tres puntos? Sí, para poder recordar informaciones y todo lo que tiene que ver con el estudio, la parte también de trabajo, cualquier tipo de concepto o datos, lo que lleva a una persona a poder analizar, sí es importante tener imaginación. ¿Y cómo puedo tener imaginación? Bueno, básicamente ser creativo, ¿sí? Cómo comenzar a la creatividad justamente comenzando a, en poder relacionar conceptos con y tipo de imágenes, ¿sí? Esas imágenes que posiblemente no sean imágenes normales, tienen que ser imágenes totalmente diferentes a lo que nosotros comprendemos. Es decir, si yo tengo que imaginarme un oso eh, realmente en mi hogar, por ejemplo, no voy a ver un osito de peluche especialmente en el sillón. Si lo tengo que asociar un concepto, ya sea oso o ya sea alguna palabra totalmente diferente, tengo que asociar esa información en algo mucho más llamativo. El oso grandote pegado, está sentado, ¿sí? Esperando allí a que le den comida. Por ejemplo, que esté ahí un oso muy grande, pero de repente, claro, ese oso se enoja si no le das comida. Entonces esa imagen que hace fuerte y si le ponemos color, si le ponemos sentimientos a eso, un oso de color, no sé, supónganse, no verde, totalmente verde, fuera de lo normal, que grita, audible, totalmente audible, y vos lo quieres tocar, pero de repente te quiere rugir, ¿no? Es decir, gruñe mucho, y entonces vos salís corriendo. Bueno, eso es una ilustración muy que te puedo decir en ese contexto de para poder imaginar, crear la información y bueno, eso permite a las personas, ¿sí? Así que estos tres conceptos son importantes, imaginación, asociación, asociar el concepto, ¿sí? Con el otro concepto. ¿Sí? Eso se llama método de colgadeo o método de enganche y por supuesto darle una creatividad a ese tipo de concepto, a ese tipo de información. Supongamos que tengamos que recordar profesionales, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando con memoria y la parte de conceptos tiene que ser representados por imágenes. Nosotros no podemos trabajar sin imágenes, sí se puede llegar a hacer, pero sería memoria del oro, repitiendo, repitiendo. Entonces, la información no capta tanta información de todo lo que tenga que uno que estudiar. Entonces, si yo tengo que representarme en una imagen a un cirujano, tenemos que hacer un cirujano. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo un cirujano? Ustedes supónganse que está un cirujano en una mesa y vemos, lo pueden hacer a través de un dibujo, ¿sí? Se llama micro escenas con las cuales ustedes pueden observar a un, no sé, supónganse que una persona está en la camilla y vemos allí el cirujano, ¿sí? Donde hay un cuerpo y está haciendo una cirugía y de repente esa cirugía le sale mal y se enchasta de sangre. Bueno, un cirujano te va a llevar la atención a esta imagen. ¿Se entiende por qué razón es importante la imagen? Para que el subconsciente pueda captar esa información. Dibujan un veterinario. Ustedes pueden observar cualquier película que tienen serios imágenes de un veterinario ya con el hecho de tener una especie de sombreritos que utilizan o de hecho con animalitos ya hace que uno pueda recordar. Bueno, futbolista, lo mismo, ¿no? Podemos ver en nuestra imagen, en este concepto a través de Messi y demás. Un soldado, dibujar un soldado.
un astronauta. Bueno, esto hace en realidad que sea básicamente una pequeño inicio de representación de imagen, de concepto. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, yo tengo que dibujar para recordar estas informaciones? ¿Por qué? Porque acuérdense que le vengo informando que la información, ¿sí?, va a tener largo plazo a través de las imágenes como grafosíntesis, ¿sí? Es una gráfica, pero sintetizando el concepto de dicha información. Vamos con el caso de nacionalidades. Un argentino, ¿qué podemos dibujar a un argentino? Bueno, podemos ver en el caso de, vemos allí no se rían de mis dibujos, ¿sí? Por ejemplo, Maradona, ¿no? De repente allí, ¿no? A Maradona. Un brasilero. Imagínense quién puede llegar a ser. Lula, puede ser Pelé. Entonces, ahí. Un francés. ¿Qué me puede sonar del origen francés de una nacionalidad? No sé, por ejemplo, la Torre de Eiffel. Supónganse, de repente así, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente. Un italiano, ¿cómo podemos recordar un italiano? Yo recuerdo básicamente de Italia las pizzas o otros tipos de recuerdos que pueden hacer. Muy bien. Objetos y personalidades. Por ejemplo, dibujen, representen lo que es un hombre, una mujer, un auto, teléfono, mueble. Profesor, ¿esto tengo que hacerlo con un dibujo? Sí, es una representación de dibujo como una se llamaría grafosíntesis, que representa una imagen y claro, para esa imagen tengo que tener una imaginación, asociar y creatividad. Un auto, bueno, un teléfono, un mueble. Bien, entonces ustedes cuando realizan todo esto le va quedando como una base de ilustrar los conceptos a lo que son imágenes. Entonces cuando ya tengo esas imágenes, ya después vamos a avanzar cómo poder retener más información en el sentido de almacenar y poder guardarla, porque necesitamos guardar en un documento mental. Ya lo vamos a anotar ello. Por tanto, lo primero que se hace es como volver a parte de nuestra infancia, imaginando una persona, imaginando un objeto. Entonces yo eso lo que hago es que me quede solamente un disparador mental. El dibujo hace que sea un disparador y recordar esa información. Dibujemos también, por ejemplo, estado de ánimos, ¿sí? Una persona alegre, ¿no? Una persona alegre, no se rían de mis dibujitos. Una persona triste, por ejemplo, ¿no? Podemos así, bueno, así en realidad sería una persona triste diferente, me parece. Así, ¿no? Como llorando. Ahí, ¿no? Una persona pobre, podemos ver una persona que está solicitando, ¿sí?, un alimento, que está tal vez en la calle. Bien. Imaginemos lo que es riqueza, signo de peso, ¿sí? Entonces ustedes ya ven básicamente cómo se puede hacer representaciones simbólicas a través de las palabras con las cuales permiten a través de una imaginación asociar esa imaginación y que por supuesto tenga creatividad, que decíamos anteriormente, que sea por supuesto no algo que nosotros en la vida cotidiana lo tenemos, ¿sí? Yo no voy a ver solamente un cirujano, tengo que ver algo de ese cirujano que lleve en mi mente, ¿sí?, una creatividad para que quede por supuesto informada, ¿no? Es decir, que esa información quede en mi mente. ¿Qué pasa con respecto a esto de asociación? Cuando yo tengo que realizar brevemente este tipo de asociación, veo, por ejemplo, un cirujano, ¿sí?
el cirujano le pide un bisturí a el veterinario. El veterinario, por ejemplo, lo que hace es tener la bandera, habíamos dicho de Messi, ¿vieron como recuerdo, no? Anteriormente. Tiene la bandera del futbolista de Messi, ¿sí? Y como tiene la bandera del futbolista de Messi, recordando a un soldado de Malvinas, ¿sí? Eso lo estoy diciendo todo de manera espontánea, no está nada preparado. Y como en este caso es un soldado, vemos que quiere también tener un sueño para ser puede ser cualquier otro soldado, ¿sí? Astronauta, ¿sí? Con el deseo de ir directamente hacia la luna, supónganse. Nacionalidades, vemos por ejemplo Maradona va, ¿sí? Juega con Pelé y Pelé básicamente gana en cierta manera, pero vemos que le pega un pelotazo y cae en la Torre Eiffel. En la Torre Eiffel básicamente hay un italiano que estaba comiendo pizza y justo le cae la pelota en la pizza. ¿Vieron? Cómo es el hecho de asociar un concepto con el otro, pero esto es un breve pantallazo, ¿eh? No es el método que yo después le voy a comentar en los siguientes cursos. Así que lo mismo puede pasar con objetos personales, con estados de ánimo, las personas que, ¿cómo es esto? ¿Sí? Esto le va a servir para cada desarrollo de información representativa por medio de imágenes y asociaciones. Espero que le vaya bien, nos vemos en el siguiente curso, ¿sí?